Shalom, amados hermanos, muy buenas noches. Que el Eterno les bendiga a todos. Damos gracias al Creador por una nueva oportunidad que nos da de un nuevo comienzo de día de reposo. Como cada Shabbat, damos gracias al Creador por un día más bendecirnos y acordarnos de este día que ha sido de generación en generación, ha sido guardado. Y el día de hoy tendremos un estudio que por qué es importante volver a las raíces de la fe. Esperando que todos podamos escuchar este estudio, que sea una bendición para todos ustedes, así para que el conocimiento se abra en nuestras vidas. Damos un saludo desde el país de Chile también a todas las naciones, un Shabbat Shalom, feliz comienzo de día de reposo a todas las naciones, que el Eterno les bendiga mucho, que el Eterno, amados hermanos, dé la paz a todos ustedes que están en sus hogares o en sus congregaciones. Sabemos lo que está pasando en este mundo por la pandemia, pero no por eso vamos a dejar de buscar al Creador. Al contrario, tenemos que seguir guardando los mandamientos y agradando a la Abacadosh, a la Binu Malkeinu, al Padre Nuestro y al Padre Santo. Adonai le bendiga y le dé prosperidad a todos ustedes, a sus padres, a su familia, a sus hijos. Mientras guardemos sus mandamientos, su palabra, estaremos bajo la cobertura, bajo las alas del Eterno, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces el estudio de hoy dice, ¿por qué es importante volver a las raíces de la fe? Sabemos que las raíces de la fe nosotros debemos guardarla del principio, porque la Torah del Eterno siempre ha sido del principio y va a ser de generación en generación, porque la palabra del Eterno es perfecta y es eterna. Entonces el estudio se va a tratar de eso. Esperemos que sea de bendición y de conocimiento más grande para nosotros, que sea ricamente la bendición del Eterno sobre nuestras vidas. Entonces conmigo está a mi lado el Roe Jimmy Hidalgo de la comunidad Emunah Shalom. Que el Eterno también bendiga la vida de él, porque él tiene que impartir este estudio. Así que nosotros podemos poner la mayor atención y damos la oportunidad a bien, nuestro... Shalom, Noyan, ¿cómo estamos? Shalom, shalom. Me reí un poquito, estaba viendo la Biblia. De verdad que la Biblia está harto, un poquito bien, con la hoja medio, medias, que digamos, dobladas. Bueno, eso producto porque esta Biblia ha tenido harta guerra. ¿Guerra en qué sentido? Que esta Biblia ha sido bien leída, ¿entiendes? Cuando una Biblia usted la ve que está intacta, porque nadie la toca. Una Biblia bien leída está un poquito estropeada, que con el año usted tiene que cambiarla. Sí. Y desde acá le deseo a todos un hermoso Shabbat Shalom. Te habla tu amigo el Mesías, tu amigo el Roe, el pastor Jimmy Hidalgo, y gracias, hermano Jan, por acompañarme. Si bien el tema de hoy, ¿por qué es necesario volver a las raíces hebreas de la fe? En esto hay que recalcar muy bien este tema. ¿Por qué? Porque si bien el llamado, hermano Jan, el llamado es para todo. Así es. Para todos aquellos que quieran buscar al Eterno de corazón. Nosotros acá no estamos de ninguna manera, hermano Jan, no estamos acá contando un cuento nuevo, no estamos perdiendo el tiempo. No estamos acá para hacer el ridículo. Al contrario, estamos acá para poder llevar el verdadero evangelio, la sana doctrina que el Eterno dejó de antemano. Lo malo que nosotros hemos heredado doctrinas humanas, y eso fue lo que hoy día, que en desconocimiento de mucha gente, no conoce bien qué es lo que es la raíz original de las raíces hebreas de la fe. Okay. Y por esta razón encontramos que tanto tú como yo estuvimos años también y no teníamos conocimiento, no teníamos conocimiento hasta cuando el Eterno nos llamó, siendo nosotros ovejas perdidas. El Eterno nos sedujo y nos instruyó a través de los mandamientos, porque si nosotros no seguimos los mandamientos del Eterno, prácticamente estamos llevando otra religión. Lo dice claramente el Shaliach Shaul, o el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 6, siendo en un estado judío, dice: ustedes se han
se han ido en pos de otro camino para llevar un evangelio diferente. No que hay otro evangelio, sino hay uno. O sea, él lo dice en un estado de judío. Claro. Sí. Ahora, el volver a las raíces hebreas de la fe conlleva un costo muy poderoso. Y ese costo que a veces nuestros hermanos que nos rodean no entienden la posición que Adonai quiere entregarte. La posición maravillosa, y por eso que estamos compartiendo esta conversación con ustedes, porque muchos dicen, está judaizando. Pero nosotros no estamos judaizando, al contrario, estamos restaurando. Tampoco estamos renovando, sino estamos restaurando. O sea, ¿qué es lo que estamos restaurando? Que lo que fue un día oculto, hermano Jan, debe nuevamente ser restaurado. Renovar significa, un ejemplo, este micrófono, ¿cierto? Yo lo renuevo, ¿cierto? Lo cambio por otro y traigo otro. Claro. Pero no, esto no es renovación. Lo que esto es una restauración. O sea, el micrófono se dañó, pero tengo que yo, si fue oculto, o sea, fue escondido en un lugar y está lleno de polvo, que hago yo lo limpio y el micrófono está intacto. Eso es la Torá, la instrucción del Eterno, dar en el blanco, Marayan. Y eso es lo lindo que hoy día millones de personas, miles de personas a nivel global, ¿cierto? Damos fe en eso. Bueno, mi esposa, ¿cierto? Ella siempre está viendo noticias a través de las raíces de la fe, y esto es un acontecimiento mundial. Yo la semana pasada hablaba, cuando toqué el tema del apóstol Pablo y su propósito. ¿A qué vino Pablo? Pablo no vino a fundar una nueva iglesia. Pablo no vino a abolir los mandamientos. Y por eso que yo quiero en este momento que estudiemos en parte a Pablo, cuál fue el ministerio encomendado para él. Claro. Entonces, estudiar el contexto original, hermano, ya no es judaizar, se llama responsabilidad ministerial. O sea, estudiar el contexto, o sea, a veces muchos se enojan porque enseñamos Yeshua, Shabbat, la fiesta del Eterno, ¿cierto? Y la gente se enoja y dice, pero eso no, eso es judaísmo. Pero nos gusta, a la mayoría les gusta que los helenicen, ¿cierto? Que lo helenicen con un día domingo, que con nombres extraños de la Biblia, ¿cierto? Con nombre, un ejemplo, la Escritura habla y dice, y venía la muerte y el Hades le seguía. Eso está en el libro de Apocalipsis. El Hades. Ahora, ¿qué es lo que el Hades, hermano Jan? El Hades es un dios griego. Un dios griego, amén. Claro. Es un dios griego que le conocían como el dios de la muerte en esos tiempos. El Hades era prácticamente era un dios griego, pero no tiene nada que ver con el tema. Justamente, usted lo dijo perfectamente, hermano Jan. Lo griego no tiene nada que ver con el hebreo. A eso voy yo, que trato de yo enseñar a mis hermanos que me están viendo, que con mucho amor todos los viernes estamos enseñando la restauración de Israel y de todas las cosas. Entonces, imagínate, ya lo encontramos con un dios griego mitológico que no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con la Escritura, porque el Hades es un dios mitológico que fue instaurado obviamente en el Nuevo Testamento. Entonces, nos gusta que lo helenicen de la parte griega, pero no debería ser lo contrario. Mejor que nos guste, que nos judaicen más que lo helenicen. Claro. Porque en el judaísmo está el contexto verdadero de la Escritura. Entonces, ahora pongámonos a pensar, estudiar, ¿cierto? Estudiar el contexto original, ¿cierto? No es judaizar, al contrario, todo líder tiene una responsabilidad ministerial. Y una persona que enseñe, un líder que enseñe la Escritura a base de la raíz hebrea de la fe, que es el contexto original, eso es que ese hombre o ese pastor o ese líder tiene una responsabilidad ministerial. Un líder que no estudie, un líder que no conozca Torah, instrucción, ¿cómo puede llevar un juicio en su iglesia si no tiene conocimiento de la instrucción del Eterno? Un ejemplo, cuando hay adulterio, cuando hay un robo, cuando hay esto, todo está en el libro de Éxodo, Levítico, Número, para señalizarnos los pasos a seguir. Así es. Entonces, ahora pongámonos a pensar algo muy importante. ¿Por qué es importante volver a la raíz hebrea de la fe? Es muy importante. Ahora, pongámonos a pensar por un poquito
que ni los profetas, ni los apóstoles, estamos hablando del Antiguo Testamento, ya, en la Biblia, ¿cierto? Nos encontramos que ni los profetas, ni los apóstoles, ni Yeshua, que mundialmente es conocido como Jesús, ¿ya? Ni Pablo, ninguno usó la teología sistemática que actualmente muchos usan en la actualidad. Ahora, un ejemplo, día muchos estudian la teología sistemática y todo su componente para entender un texto hebreo. O sea, no tiene nada que ver, ¿cierto? Estudiar griego, ¿cierto? Con la teología, porque la teología es una rama de la filosofía griega, con la hermenéutica y muchas cosas más y sus componentes. O sea, ¿cómo tú puedes entender un texto hebreo a base de teología griega? No puedes entenderlo. Tú tienes que entenderlo bajo fundamentos hebreos para poder entender un texto hebreo. Y la Biblia que tú tienes, la Biblia que la mayoría tienen, es un libro hebreo. Y para entender un libro hebreo se debe mirar con ojo hebreo como la dice la lupa hebrea. La lupa hebrea, claro, eso es mejor dicho. Con ojos hebreos, o como se dice la lupa, o sea, ir más allá. Claro. Ir más allá. La lupa hebrea. Entonces, y con esto yo recalco, los profetas del Antiguo Testamento, ni los apóstoles de Yeshua, de Jesucristo, ni Pablo, ni los primeros de aquellos que creyeron en Yeshua y se reunían en las cuevas, en la sinagoga, que eran ya la comunidad o la asamblea mesiánica de Israel, porque no era la iglesia. Ellos no usaron la teología sistemática como hoy día se usa en estos tiempos. ¿Ya? Con razón vemos por eso que a veces la gente ve la escritura, ¿cierto?, en diferentes aspectos que los primeros discípulos. Un ejemplo, no entienden cuando no hay un concepto hebreo, no entienden, un ejemplo, el ojo de una aguja. Cuando Yeshua dice claramente, es más fácil pasar un camello por un ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de la eternidad. Claro, pero si nos vamos antes, ¿cuál es la pregunta que le dice Yeshua al joven rico? Dice, el joven rico le hace esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es la pregunta que todos harían, ¿cierto? Sí, todos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haré, maestro, para heredar la vida eterna? Todos harían esa pregunta. Es que todos queremos también ganarnos una vida eterna. Todos queremos entrar a lo Jabá. Todos queremos entrar, obviamente, a la vida eterna. Entonces, esa es la pregunta que yo también me haría. Sí. Pero cuando no tengo conocimiento, me haría esa pregunta. Pero esa pregunta yo la puedo encontrar en la Biblia, con el mismo texto de Juan Rico. ¿Qué es lo que le responde Yeshua? Yeshua le dice, le recita los mandamientos, empieza a hablar de no adulterarás, no fornicarás, no robarás. Entonces Yeshua no le dijo, bástate de mi gracia. No, Yeshua le dice claramente al joven rico, guárdate los mandamientos. Tú mismo lo dijiste, Maroyan. Guárdate los mandamientos. Y él dice, sí, desde mi juventud lo he guardado. Algo más me falta, algo más te falta. Dale esto a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahora, todos pensamos que el evangelio es pobre, es raquítico, pero no es así. Nunca el evangelio ha querido que nosotros seamos pobres. Es que la humildad no es ser pobre, la humildad es un aspecto espiritual, es un aspecto de educación. O sea, yo debo ser humilde en saludar a mi hermano, aunque yo le tenga mal a mi hermano, aunque no debería ser así. Claro. Sí. ¿Cierto? Pero yo debo tener humildad. Saludar a todos, estar pendiente de todos, ¿cierto? No puede guardar ira en mi corazón. Entonces en esto yo tomo que el Eterno no está en contra de la riqueza. Si alguien hoy día el Eterno le ha bendecido, fácilmente, Baruch Hashem, fue por tu esfuerzo, porque cuando hay un esfuerzo bien ganado, bendito es su nombre. Pero el joven rico era un joven, ¿cierto? Un joven. Pero la riqueza que heredó de su papá era una riqueza que no era bien ganada honradamente. Si no, usted aquí en Israel un judío, para que tuviera posesiones, tenía que ser un ladrón. Porque obviamente Roma tenía todo el monopolio de Jerusalén. Entonces obviamente el impuesto a la gente. Entonces Yeshua ve más allá del corazón de todos nosotros. Él ve más allá y le dice al joven rico, le dice, mira, te lo voy a
traspolar de esta manera, hermano Jan. Le dice, mira, ve y devuélvele lo tuyo, que no es tuyo, aquello que tu padre se lo robó. O sea, devuélvele eso. Entonces Yeshua ve más allá del corazón. Y él, Yeshua, entonces dice claramente que tenía muchas posesiones, por lo tanto él llegó y caminó. Pero la pregunta es que Yeshua lo mandó y le preguntó, le dijo, ¿guardaste los mandamientos? Sí. Y es la pregunta que todos haríamos. Yeshua te haría la misma pregunta, amado hermano, es la misma pregunta que le haría a todos, la misma respuesta. Guardaste los mandamientos. Entonces, ahora, un ejemplo, el otro ejemplo cuando vemos el tema de ¿cómo se llama? Del profeta Elías, cuando fue alimentado por los cuervos. Claro. Otro texto mal interpretado, porque vemos claramente que también la Reina Valera tiene cierto, muchas desfases, muchos errores. Entonces, todos decimos claramente, que mira la fe del profeta Elías, porque el profeta Elías fue alimentado por cuervos. Entonces, todos dijimos, bueno, los cuervos piensan, los cuervos alimentaron a Elías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué milagro! Pero no eran los cuervos, el texto está mal interpretado, porque la palabra cuervo en el hebreo es harevin. Y harevin es la misma palabra cuervo con la palabra árabe, que son los dos iguales. Tal cual. Entonces, los intérpretes no supieron interpretar bien ese texto hebreo, porque el texto hebreo es fidedigno. Claro, sí. O sea, dése cuenta que cómo un cuervo, siendo un animal inmundo, puede alimentar a un profeta kosher, un profeta apartado. Sí, si los cuervos son carroñeros. Sí, es un animal inmundo igual, obviamente. Claro, un animal inmundo. Entonces el texto es verdadero y fidedigno en el hebreo. Dice, y los Jorebim alimentaron a Elías. Elías es Elías, pero los Jorebim eran los árabes. O sea, los árabes iban caminando, porque ahí en el desierto siempre había cierto tráfico, había cierto... caminaban, ¿cierto?, para hacer negocios de otras ciudades, y dice que los árabes vieron a Elías y lo alimentaron. No fueron los cuervos. Entonces, por esta razón que nosotros, cuando desconocemos el texto original, y los traductores, obviamente que yo digo la Reina Valera es una traducción no muy buena, que digamos, ¿cierto? Hay versiones de restauración muy buenas. Hay Biblias de restauración que de verdad que yo le invito a la gente que pueda contactarse con personas que tengan Biblias del hebreo al español. Entonces, con razón vemos la escritura diferente. Nosotros hoy día con ojo griego, porque la Biblia es esto que tenemos, es una traducción Reina Valera, que carece mucho de hebraísmo. Entonces, obviamente, con razón, muchos de los predicadores predican diferente a lo que los primeros discípulos enseñaron, y aún diferente como Yeshua también predicó. ¿Ya? Claro, sí. Ahora, ¿por qué es importante volver a la raíz de la fe? Porque vamos a encontrarnos, hermano Jan, con la verdad. Nos vamos a encontrarnos con una realidad preciosa. Es que hemos vuelto a casa. Conocer al Mesías en su contexto hebreo original es lo más maravilloso que nos puede haber pasado. Conocer su instrucción, sus mandamientos, que los mandamientos nunca han pasado. Claro. Entonces yo quiero ser discípulo de Yeshua. Y si yo soy discípulo de Yeshua, debemos congregarnos en el día que Él estableció. ¿Qué es lo que dice el libro de Éxodo capítulo 20, hermano Jan? Verso 8. El Éxodo capítulo 20, verso 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aleluya. Entonces, pero hoy día, si decimos ser discípulos de Yeshua, nadie hoy día dentro de la religión guarda el Shabbat, guarda el día de reposo, porque ahí está escrito. Entonces, ya no estamos siendo discípulos del Mesías. Hoy día hay muchos hombres que hoy día dicen tenemos la sana doctrina del cielo porque creemos en Jesús, pero no guardan los mandamientos. Solamente tienen la fe y la convicción del nombre, como hoy día los unicistas, los solo Jesús y otros más por ahí, pero no guardan la fiesta del Eterno. Yeshua guardó la fiesta, incluso la fiesta en Shabbat hizo grandes obras y milagros, ¿cierto? Sí, así lo hizo. Entonces, esto es importante. Ahora, si decimos ser discípulo, ¿cierto?, de Yeshua, y mire, vamos a que quiero que me busque un texto, hermano Jan, en Levítico capítulo 23, verso 1 al 3, que también enfatiza
al día de reposo. Yo le invito a la gente que guarde usted el día de reposo, guarde el Shabbat. Es el día memorable del Eterno. Lo dice en los textos de Éxodo capítulo 20, verso 8, Levítico capítulo 23, verso 1 al 3. Lo dice el libro de Isaías capítulo 66, que en los tiempos postreros también dice que todos vendrán a adorar delante de mí en los días de luna nueva y en los días de reposo, los días de Shabbat. Yeshua dice, yo soy el Señor del Shabbat. Entonces, ahí vemos muchos textos en la Escritura que hablan referente, hermano Jan, a la obediencia a los mandamientos del Eterno. Vamos a Levítico capítulo 23, verso 1 al 3, hermano Jan, por favor. Levítico 23 dice así: habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Verso 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de Shabbat, reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Adonai, donde quiera que habitéis. Donde quiera que habitéis. Entonces, nuevamente tenemos, dice que toda palabra apunta de 2 o 3 testigos. Aquí tenemos más de 2 testigos y podría yo seguir hablando de todo el rato con puro texto de frente al día de reposo. Entonces, ahora, si nosotros decimos de ser discípulos del Mesías o de Jesucristo, ¿por qué no nos congregamos en el día que Él eligió para reunión, que es el Shabbat? ¿Te das cuenta? Entonces, volver a las raíces hebreas de la fe nos conlleva ¿a qué? A guardar el Shabbat. No porque el Roy Jimmy me lo está diciendo, sino porque mi Mesías Yeshua lo hizo. Y porque en el corazón del Eterno lo estipuló en los 10 mandamientos, las 10 palabras. El cuarto mandamiento, como usted recién lo reiteró en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 8, dice, guardarás el Shabbat, guardarás el día de reposo. Si Él lo dice, ¿por qué nosotros hoy día cuestionamos y crucificamos los mandamientos de la gracia? ¿Qué Claro. facultad? Sí, incluso el día de Shabbat o de reposo muchos lo miran de un punto de vista como que fuera un mandamiento totalmente judío. Como que fuera para los judíos y excepto para nosotros, que nosotros estamos supuestamente fuera, y no tenemos como un derecho o una obligación de guardar el día de reposo. O sea, los 9 mandamientos podemos guardarlos, pero dejamos uno fuera. El cuarto mandamiento, el día de Shabbat, lo dejamos fuera como que fuera para los judíos y para nosotros no. Entonces eso es como mucha Ahora, claro, controversia ahí. Claro, y ahora otra cosa importante, que las fiestas no son de los judíos. Si el Eterno se los dio a ellos, ¿cierto? Por heredad, para que ellos fueran los sacerdotes del mundo. ¿Qué dice el libro de Levítico capítulo 23, verso 1? Las fiestas... Dice, estas son las fiestas solemnes de Adonai o Elohim. Bueno, dice Jehová, porque muchos conozcan también. Dice, las cuales proclamaréis como santa convocaciones. Ya. Como santa convocación. La pregunta, ¿dice que son las fiestas de los judíos o son las fiestas de Adonai? Son las fiestas de Adonai. Por lo tanto, si las fiestas son de Adonai y el Shabbat es la primera fiesta, significa que las fiestas son de él, no de los judíos. Claro, ¿Ya? sí. Entonces es importante tomar bien en cuenta ese texto. ¿Ya? Entonces, si él guardaba el Shabbat, porque él es el Señor del día de reposo, ¿por qué nosotros, por qué hoy día la iglesia? Yo le invito a la iglesia que empiece a considerar fervientemente este texto. Empiece a considerar bien el mensaje verdadero. Yo estoy acá para poder enseñar esto. Y creo que en nuestra humildad debemos nosotros también aceptar que hemos fallado y que nos hemos ido atrás de doctrina de humanas o doctrina de hombre. Ahora, si Yeshua, nuevamente repito esto, va a la redundancia, hermano Jan. Si yo digo que soy discípulo del Mesías, ¿por qué no guardo el día de reposo que él mismo guardó? ¿Por qué no como yo mi Mesías? ¿Ah? Y lo vemos claramente reflejado cuando Pedro sube el libro de Hechos capítulo 10, y él sube a la arcoa y dice que tuvo una visión y dice que vio los cuadrúpedos. Y que le dice el Ruach, el Eterno, el Espíritu le dice, Pedro, mata y come. ¿Y él qué dijo? No, Adón, no, Señor. Ahora, él estuvo 3 años con Yeshua. Claro. Y anterior de 3 años él fue judío en Israel. Si Yeshua le hubiese enseñado a comer cerdo, le hubiese enseñado a comer alimento inmundo, y lo hubiese comido. ¿Sí? Pero imagínate que el mismo Dios le diga, Pedro, mata y come. Y él dice, nunca he comido cosa inmunda. Nunca he comido cosa común inmunda. Entonces, ahí vemos el ejemplo que Pedro
siendo un discípulo, Yeshua nunca le enseñó a comer algo inmundo. Ahora, si Yeshua, el maestro de maestros, el rabí, el Mesías de Israel, ¿cierto? Nuevamente digo esto, si nosotros decimos ser discípulos de él, ¿por qué no lo alimentamos como él también se alimentó? Como dice el libro de Levítico capítulo 11. Estos son los alimentos que comeréis y estos son los alimentos que no comeréis. Pero hoy día faltamos a nuestro templo, porque hoy día nosotros nos encochinamos, hoy día, hermano Jan, nos manchamos nuestro cuerpo, porque el cuerpo es nuestro templo. Si nosotros queremos ser usados por el Eterno, primeramente tenemos que nosotros dejar de comer alimento inmundo, porque el Eterno no lo va a usar mientras que nosotros comamos y nos estemos ensuciando comiendo alimentos que no nos corresponden, porque la Biblia dice realmente que esos alimentos no comeréis, y si yo como esos alimentos, yo estoy siendo un desobediente. Así es. Y lo desobediente el Eterno no usa, porque el Eterno no puede, hermano, el Eterno, y hermanos queridos que me están escuchando, el Eterno no puede morar en un cuerpo que coma en contra de la ley. Eso es importante que usted y todos nosotros podamos considerar bien a través de este estudio, ¿ya? Ahora, ¿por qué no obedecer también las fiestas que el Eterno mismo enseñó y guardó? Por ejemplo, Yeshua estuvo en la fiesta del tabernáculo, guardó la fiesta del Pesach, la fiesta de la cena. Yeshua estuvo en todas las fiestas del Todopoderoso. Así es. ¿Ya? Entonces, esto es importante, es muy importante esto, hermano Jan, entender esto, ¿ya? Es muy importante. Ahora, esto es importante considerar. Y yo creo que esto quede grabado, porque si bien este estudio nos ve mucha gente de distintos países del mundo, aquí en canales de la televisión también, mucha gente a través de nuestra región, y este estudio tiene que quedar muy plasmado en nuestro corazón. Ahora, esto es importante considerar, hermano Jan, que la Biblia nunca se escribió a la luz de la teología que hoy estudiamos. Por nada, ¿ya? Esto es importante. La teología, como se le puede decir, la teología greco-romana, y yo digo claramente la teología griega, ¿cierto? No puede honrar los textos de una interpretación fiel, por nada del mundo. Porque la Biblia para poder entender la Biblia, tiene que haber un contexto antiguo de un Medio Oriente, ¿ya? Y eso enfatiza mucho a un semítico y hebreo, ¿ya? Ahora, el día que entendamos esto, vamos a poder entender la Escritura como lo entendieron los profetas de Israel, hermano Jan, ¿ya? Y cuando entendamos esto, que la Biblia fue dado a un pueblo, fue dado, ¿cierto?, en una lengua, entonces vamos a caminar como caminaron los discípulos originales en Yeshua HaMashiach, ¿ya? Bendito sea el Eterno. Ahora, ¿hemos entrado en desobediencia? Sí. Hemos entrado en desobediencia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hoy día nos dejamos regir por los mandamientos de hombre, ¿cierto? Y lamentablemente hemos cambiado la autoridad del Eterno por la autoridad humana, hermano Jan. Así es. ¿Ya? Claro. Bendito sea el Eterno. Bendito es. ¿Ah? Entonces, quiero que vayamos, ¿cierto?, algo más profundo, hermano Jan. Algo más profundo. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 2, verso 13. Y esto es importante entender, porque Pablo, hoy día tenemos a Pablo como un hombre que vino a dar la gracia. Y bueno, el estudio pasado que hablamos referente a Pablo, dejamos claro quién era Pablo y su ministerio de restauración, de renovación. Todos los estudios que tenemos están en nuestra página de internet www.manashalom.org. También tenemos nuestros estudios en nuestro canal de YouTube. Usted puede buscarnos en nuestro canal Roy Jim Hidalgo, Raíces de la Fe, y tenemos todos los estudios. Y este estudio también va a estar subido a nuestro canal. Invitamos a todos que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los estudios que semanalmente estamos subiendo. ¿Ya? Vamos a entender para Pablo qué significó para él la raíces de la fe, y para él qué es lo que es la ley del Eterno, ¿ya? Y vamos a ver claramente que Pablo declaró justa. Entonces, mire, cuando viene un día un pastor, un evangelista, un hermano a decir que la ley fue abolida, que la ley
fue abolida por la gracia, que el Shabbat era para los judíos, entonces nosotros no estamos siendo justos, porque aquí Pablo declara que la ley es justa. Ya, vamos al libro de Romanos capítulo 2, verso 13, en nombre de Yeshua. Romanos capítulo 2, verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Entonces, dice claramente, no serán justificados, ¿cierto? Sí, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Los que practiquen los mandamientos serán justificados. Ahora, si yo no practico los mandamientos y yo digo claramente, no, el día cuando venga Yeshua HaMashiach, yo diga que el Shabbat no lo guardé porque fue cambiado por la gracia, ¿qué explicación le damos a Yeshua? Cuando claro, en el milenio se va a guardar la fiesta, se va a guardar el Shabbat, se va a guardar la fiesta del Eterno, se va a guardar la fiesta, se va a guardar todo lo que está en la Biblia. ¿Qué explicación le daremos ante el trono blanco cuando Él nos diga que los mandamientos aún son perpetuos y para siempre? O sea, ¿qué explicación le vamos a darle? Entonces, no tener, en el momento, no sé. Aquí mi Pablo dice claramente que los justos ante el Eterno serán justificados, los hacedores de la ley serán justificados, más los oidores no serán justificados. Hoy día hay mucha gente que escucha, sí, la ley es bonita, pero no lo guarda. Esas personas no serán justificadas, porque lo dice Pablo claramente en el texto de Romanos. O sea, quienes justificados son los hacedores de la ley, los hacedores de los mandamientos serán justificados en aquel día. ¿Ya? Entonces, hagamos nuestra introspección y contraste. Yo creo que, pese a todo lo que estamos hablando en este momento, porque si bien Pablo fue un rabino que guardó toda la ley, y mire, antes de poder hablar lo que tengo que hablar, yo quiero que vayamos al siguiente texto, ya, porque yo quiero defender la ley. Para mí es importante defender los mandamientos más que todas las cosas. Y cuando una persona guarda la ley, hermano Jan, se santifica. Cuando una persona guarda la ley del Eterno, guarda los mandamientos, esa persona tiene una llegada más poderosa con el Todopoderoso. Si un profeta guarda la ley, va a ser un profeta de fuego. Si una persona anuncia las verdades de la ley, esa persona del Eterno va a usarlo de una manera sobrenatural, porque los mandamientos son los que justifican, los mandamientos son los que acercan al hombre y lo santifican y lo llenan del Ruach HaKodesh. Amén. Entonces vamos a ver lo que también Pablo declara a través de los textos, ¿ya? Que lo más importante de todo, hermano, ya lo más importante de todo es guardar los mandamientos. Yo le invito al libro de 1 Corintios capítulo 7, verso 19, hermano, ya por favor, vamos a la lectura. Baruch Hashem. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Dice así en el nombre de Yeshua HaMashiach, dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim o de Dios, como está escrito. Aquí vemos claramente que lo más importante es guardar los mandamientos del Eterno. Sí, claro. Por ejemplo, yo puedo circuncidarme, pero si no guardo la ley del Eterno, no me sirve de nada. Yo puedo ser un incircunciso, pero guardo la ley del Eterno, sí, voy a ser poderoso. Lo dice el libro de Romanos capítulo 2. Usted puede ver el libro de Romanos y da unos tips poderosos en cuanto a la Brit Milá o la circuncisión. ¿Ya? Entonces, lo más importante es guardar los mandamientos. Pablo estaba relatando que lo más importante era guardar los mandamientos. ¿Ya? Ahora, es que yo tengo una fe en Jesucristo. Muchos dicen, yo tengo una fe, y la fe es la que me lleva al cielo. Eso es mentira, nadie se ve al cielo. Ya tú tienes los estudios ahí en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de internet, ¿cierto? Nos iremos al cielo. Tenemos otros estudios llamados La Muerte, parte 1, y La Muerte, parte 2. ¿Ya? Todos esos temas están a su disposición. Usted puede descargarlo, regalarlo, todo es gratis en nuestra página de internet y en nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Compártelo sin ningún compromiso. Ahora, mucha gente dice es que la fe invalida la ley. Mi fe es que yo creo en él solamente, y eso, el que yo crea lo vale todo. ¿Ya? Y yo quiero ver la respuesta de Pablo. ¿Qué es lo que dice realmente Pablo en cuanto a la fe? ¿Será que la fe invalida la ley? Vamos al libro de Romanos capítulo 3, verso 31. El hermano Jan, por favor.
Romanos 3:31 dice así: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley o la Torá. Dice, luego, por la fe invalidamos la ley, preguntando. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Se confirma. Se confirma. Confirmamos los mandamientos. O sea, que de ninguna manera nosotros por la fe vamos a invalidar los mandamientos, o decir, por la fe y los demás no los guardamos, sino que tengo la fe en Él. O sea, de ninguna manera, sino que confirmándola, dice que de ninguna manera, sino que la confirmamos, la ley. O sea, no la dejamos obsoleta, no la dejamos de lado, sino por la fe la confirmamos los mandamientos. Se confirma que la ley es real, que la ley, claro, es perfecta, es vigente y perfecta y para siempre. ¿Ya? Así es. Entonces, si dice claramente que la ley, la fe no la invalida, al contrario, se confirma la ley. Pablo lo dice claramente. Ahora, otra cosa importante, que Pablo se regocijaba en la Torá, en la ley del Eterno, ¿ya? Y si él se regocijaba en la ley, porque la ley es santa, pura y perfecta, ¿ya? Entonces, si Pablo, porque hoy día tenemos un mal concepto del rabino Pablo, tenemos más concepto de que él vino a fundar otras iglesias. Al contrario, Pablo no fundó iglesia, él visitaba las congregaciones mesiánicas, porque si nos vamos a la historia, verdadera, no eran iglesias evangélicas, amados hermanos, que en ese tiempo eran comunidades, congregaciones mesiánicas, porque ellos creían en el Mesías de Israel. Eran congregaciones mesiánicas. Y Pablo iba a compartir con ellos la palabra del Eterno. No le estaba quitando la ley, no le estaba enseñando otra religión. Pablo no vino hoy día a separar el judaísmo con el cristianismo. Eso no es válido, hermano, ¿ya? ¿Por qué yo hablo en este estudio estos temas? ¿Por qué? Porque nuestro gran público es totalmente cristiano, ¿ya? Así es. Ahora, Pablo dijo claramente que él se alegraba, se regocijaba, que él danzaba, que él se alegraba por la ley del Eterno. Yo le voy a invitar a todos mis hermanos que abran su Biblia, por favor, hermanos. Abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 22. Hermano, ya, por favor, ¿puede dar la lectura? Claro, dice Romanos, capítulo 7, versículo 22. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, de Elohim. Según el hombre interior. El hombre interior. Wow. En el ruaj, en el espíritu. Claro. Él se deleita en la ley. En la ley del Eterno. O sea, Pablo está nuevamente confirmando de que su gozo, que su alegría, que su amor es guardar la ley del Eterno. Claro. Por esta razón que nosotros confirmamos y nosotros defendemos la sana doctrina de la Biblia. Yo no estoy hablando nada otra cosa que la Biblia tal como está escrita y como ha sido explicado. Por favor, yo le pido a ustedes, mis hermanos, que ustedes consideren esto, porque nosotros somos una comunidad de raíces hebreas de la fe, creyente en Yeshua, en el Mesías de Israel, y nosotros no vamos a hablar por el cuidado que tenemos y el respeto que tenemos ante nuestra autoridad, que es Yeshua. Tenemos mucho cuidado antes de hablar algo que no está escrito, porque hay ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Dice que hay de que le quite o que le coloque a las palabras o al libro de esta profecía, dice hay al que le quite o al que le coloque a las palabras. Así es. Entonces, ahora yo quiero exponer esto mediante todos los textos que hablamos en cuanto a los textos de Pablo, a los textos que él defendiendo la ley. Hagamos honesta introspección y contraste. Yeshua no enseñaba en aquel tiempo la teología cristiana greco-romana, ¿ya? Él enseñó la Torá y los profetas. ¿Por qué? Porque no existía el Nuevo Testamento, como yo conoce, no existía el Nuevo Testamento, ¿ya? Por nada del mundo existía el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, amados en el Eterno, esto es importante entender, ¿ya? Nosotros y la mayoría de la gente hoy día enseña la teología, y la teología es una ciencia de la filosofía griega. Claro. Eso es la teología, porque estuve claramente cualquier exponente o profesor de teología dice, ¿qué significa teología? Teo viene
de Deus, Zeus, y Gia viene de ciencia, o sea, ciencia de Deus o ciencia de Zeus. Y ya empezamos a hablar como brasileños, empezamos a hablar como los griegos. ¿Nos gusta hablar griego? Sí, nos gusta hablar brasileño, porque no sé, tiempo atrás hubo una moda bien de hablar brasileño, ¿se acuerdan? Todos decían Deus, y empezaron ya a hablar brasileño. Pero mira, le gusta hablar brasileño, le gusta hablar griego, pero no le gusta hablar hebraísmo, que es el contexto verdadero de la escritura. O sea, somos realmente, amados, somos injustos, ¿ya? Y si usted quiere aprender bien del texto de la escritura, debe hoy día repasar, conocer las raíces hebreas de la fe. Entonces, Yeshua no enseñaba la teología cristiana, no enseñaba filosofía griega. Yeshua enseñaba la Torá y los profetas, porque si tú te das cuenta que cuando Yeshua fue a la sinagoga, dice que él abra el rollo y sale el profeta Isaías y empieza a leer Isaías 61 y dice: el ruaj del Eterno está sobre mí, me ha mandado para liberar. Y vemos esa maravillosa profecía de Isaías, de Yesaya, ¿cierto? Pero no enseñaba teología. Yeshua no enseñaba teología. Yeshua no, en los tiempos de Yeshua y en los tiempos de los apóstoles no estaban las cartas de Pablo, no estaban las cartas de ninguno de los apóstoles, sino que se enseñaba ¿qué cosa? La Torá y los profetas. Así es, claro. ¿Y tiene validez? Sí, tiene validez, Mano Jan. Pero hoy día le tomamos mucho más validez a los textos del Nuevo Testamento más que al Antiguo. Aquí tenemos la gracia, tenemos... pero, hermano, el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Pacto. Claro. Ahora, ¿podemos llamarlo testamento? No podemos llamarlo testamento. Porque dice que no puede haber un testamento mientras el hacedor vive. Mientras que el testador vive. El testador vive. No puede haber un testamento. Claro, un testamento cuando deja... El testamento es la que habla por mí después de cuando yo muero, ¿cierto? Sí, el testamento habla por mí. Entonces, esa es otra mala aplicación que se dio a la Biblia, hermano Jan, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se denomina como... El nombre verdadero es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el testamento dice, incluso está en la Biblia, está en los textos de Pablo, dice: no puede haber un testamento mientras que el testador vive. Y Yeshua vive, claro, siendo la única tumba vacía en el mundo, aleluya. Ahora, Yeshua, en su tiempo que estuvo en la tierra, él no comía cerdo, ya, perdón que mencione esto, ya, amados hermanos, y dése cuenta que vemos claramente que él enviaba a los demonios a los cerdos. ¿Por qué lo enviaba? Porque en los cerdos estaba, por ejemplo, tenía legalidad. Claro. Yeshua no iba a expulsar los demonios a una manada de ovejas. No, ¿por qué? Porque la oveja es un alimento ¿cierto? Puro. Animales, porque hay distinción. Eso lo dice en el libro de Levítico capítulo 11. Entonces, él no comía cerdo, nunca se alimentó con alimento inmundo porque la Torá lo prohibía, y él como judío también lo hizo, no la quebrantó, ¿ya? Entonces, ahora, y podemos seguir viendo tanto contraste que no deben poner seriamente, nos debe a nosotros poner a pensar seriamente a todos. ¿Cierto? Claramente que sí. La pregunta, nosotros como creyentes, tanto el cristianismo como también las denominaciones, las religiones, ¿qué realmente estamos haciendo? Si estamos invalidando los mandamientos, estamos invalidando las leyes del Eterno, que son leyes santas, estamos congregando, estamos faltando el respeto, guardando el día domingo, que es el día del sol, al día Shabbat, que es el día sábado. Estamos comiendo hoy día alimento inmundo cuando Yeshua también lo prohíbe. Estamos hoy día celebrando fiestas paganas más que las fiestas del Todopoderoso, que son santas. Claro, sí. Le hemos cambiado el nombre al Mesías judío por un sobrenombre, y la gente hoy día conoce, sí, dice, Yeshua es su nombre. Sí, pero Jesucristo. Entonces, yo entiendo hoy día a la gente que diga que en el nombre de Jesús yo fui sano. Sí, él en tu ignorancia sabía, porque él es bueno y él es misericordioso, sabía, porque no había luz en aquel tiempo, no conocía realmente la verdadera instrucción del Eterno. Si tú vas a Israel, si usted, hermano, busca en el contexto original, busque usted en Google mismo, busque en Google, en su computador, busque el verdadero nombre del Mesías y le va a asignar como
Yeshua. ¿Mm? Y Yeshua no significa Jesús, que ese va a ser un tema para la próxima semana. Claro. Hermano Jan. Y ya empezamos ya con el tema del judaísmo del judaísmo de Jesús o el judaísmo de Yeshua. No se lo pierdan, hermanos, el viernes próximo, ¿ya? Que va a ser un tema muy maravilloso y con mucha luz. Entonces, hermano Jan, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos adorando? No estamos adorando bien. ¿Por qué? Porque estamos mirando la Biblia con un ojo griego y con ojos latinos, cuando la Biblia se mira con ojos hebreos. Y a través de esa lupa hebrea podemos distinguir lo verdadero y lo maravilloso que tiene esta Biblia hebrea judía. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Cuándo vamos a realmente hacer los discípulos que Yeshua quiere? ¿Cierto? Y que Yeshua nos puede decir, estos son los que me representan. La pregunta hoy día, ¿quién están representando a Yeshua como su maestro? Nadie hoy día quiere levantar la mano y decir, yo hoy día voy a guardar la ley del Eterno como está escrita y la voy a aprenderlo porque yo quiero representar a mi maestro aquí en la tierra. Claro. Nadie se pone de pies, nadie hoy día se saca esa vestidura toda manchada de tantas cosas que hemos arrastrado con desconocimiento y decir, yo hoy me levanto y hoy día voy a representar a mi maestro, a mi Yeshua, al Mesías judío, y voy a abrazar la ley y la voy a guardarla con mi alma y con mi corazón. Voy a hacerla viva en mi vida porque yo, a través que guarde la ley, me voy a santificar. Yo, si guardo la ley, va a haber milagros. No siempre sanidades, como hoy día vemos, dolores de cabeza, dolores de espalda. No, el Eterno quiere ver milagros y el Eterno va a realizar milagros siempre que nosotros, hermano Jan, nos dispongamos a guardar la ley del Eterno. Exactamente, sí. Amén. Sí, la ley del Eterno tenemos que, guardarla porque los mandamientos son eternos y también, siempre lo ha dicho en el Antiguo Pacto que también es para el extranjero y también donde quiera que nosotros habitemos. Muchos confunden las cosas hoy en día y dicen, no, que hay que estar en Israel para guardar esto y muchas cosas, pero claramente dice, donde quiera que nosotros habitemos, podemos estar en cualquier país, y si no somos creyentes en el Eterno, y nos consideramos, como muchos dicen, hijos de Dios, o parte de su pueblo, tenemos también acceso o derecho a guardar los mandamientos del Eterno, no solamente los judíos, como muchos piensan, porque pensamos mal las cosas, porque los mandamientos son también para el extranjero que mora entre el pueblo, o donde quiera que nosotros estemos. Los mandamientos siempre van a estar vigentes. Y el hombre no es quien para cambiar los mandamientos o quitar los mandamientos de los 10, reducirlo o quitarle uno que sean 9. Porque los mandamientos son irrevocables y los mandamientos son eternos. Así es. Sí, por eso es importante que estudiar, hermano Jan, estudiar a la perspectiva hebrea te conlleva a conocer mucho más. Por ejemplo, hay 4 niveles de interpretación en el hebraísmo en la que nosotros hemos estudiado, y por eso es que nosotros hoy día nos paramos en este lugar y yo digo, si alguien me dice que lo que estoy hablando yo es falso, yo quiero que me escriba y nos juntemos a conversar. Yo no tengo ningún problema, pero siempre con la Biblia en la mano. ¿Ya? Por favor, si usted me dice, el que yo pienso no vale aquí. Es que usted debe estar seguro de lo que está hablando. Si yo estoy mal en algo, diga, usted tiene que estar con seguridad diciéndome, usted está mal en esto. Por esta razón, yo le digo, hermano, nosotros estamos estudiando también hebraísmo bíblico, conocemos el hebreo en parte, y nosotros para poder entender el contexto hebreo hay 4 niveles de interpretación hebrea. Una es el Pardes, el Resh, el Drash, el Sot, ¿cierto? Que son 4 niveles de interpretación. Ahora, esa interpretación, esa ley de interpretación nos enseña a comprender mejor la escritura de un contexto hebreo, porque este libro es un libro judío, hebreo. Todos los patriarcas eran hebreos, los profetas eran hebreos, ¿cierto? Los reyes eran hebreos, los apóstoles del Mesías eran judíos, hebreos, circuncidados, y vemos a Yeshua que también era judío, circuncidado, claro. Pablo era judío, y ¿dónde termina la promesa? En la Nueva Jerusalén. Entonces, para poder entender un libro judío, por favor, hermano, no apliquemos hoy día la teología
ya la teología, que es la ciencia de la filosofía griega. Por favor, hermano, un ejemplo, la hermenéutica. Quiero que leamos un cuadro, hermano Jan, que estoy poniendo aquí en pantalla. Mire, por favor, lea este cuadro conmigo. Mire, por favor, memorice esto con su corazón. Mire lo que dice este cuadro. La hermenéutica es una rama de la teología. Cuando alguien me dice a mí que estudio hermenéutica, pues lo que a usted le enseñaron es un método griego para interpretar un texto hebreo. Todas las herramientas como la hermenéutica y los componentes de la teología son métodos. Estos métodos, ¿cómo van a enlazar algo hebreo con algo griego? Por eso no se entiende. Luego de la hermenéutica, luego sacaron la escatología y ahí sí que dejaron mucho que desear ahora en los últimos tiempos. No se puede dar en el blanco con profecías escatólogas futuras mirando con ojos griegos. Se tiene que ver con ojos hebreos. ¿Por qué? Porque la Torá es dar en el blanco. Entonces, si usted me dice claramente, oiga, yo estudié hermenéutica, o sea, lo que usted estudió es un método, ¿cierto? Por favor, esto es importante. Cuando alguien me dice a mí, yo estudio teología y conozco la hermenéutica al pie del derecho, ¿ya? Lo que usted le enseñaron, ¿cierto? Es un método griego para interpretar un texto hebreo. ¿Cómo es posible que un método griego pueda interpretar un texto totalmente hebreo? Si los componentes son tan distintos. Un ejemplo, cuando decimos el alfa y omega. El alfa y omega es la primera letra griega y la última letra griega, omega, ¿cierto? Y el valor numérico de las palabras griegas es muy distinto al valor numérico hebreo, ¿cierto? Todo está distinto. Entonces no se puede interpretar a base de la teología, de la hermenéutica, forzando a estudiar un texto hebreo. Es imposible. Cuando yo tengo que aprender de un texto hebreo, tengo que interpretarlo de la base y de la raíz hebrea. ¿Ya? Por esto es importante. ¿Ya? Esto es importante que nosotros podamos considerar. Ahora, yo creo que ustedes busquen, hermano Jan, Hebreos capítulo 8, verso 8, por favor. Hebreos capítulo 8, verso 8. ¿Ya? Entonces, esto es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Yeshua regrese, vamos a ver cómo le explicamos la teoría de la gracia. Un ejemplo que también es un tema que tenemos en nuestra página de YouTube, ¿ya? Porque la gracia hoy día se usó para no obedecer los mandamientos, ¿o no? Ahora cuando Yeshua venga, ¿cómo le vamos a explicar a Yeshua cuando Él nos ponga en el juicio del Eterno, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a explicar, ¿cierto? ¿Cómo le explicamos la teoría de la gracia, ¿cierto? Que nosotros usamos para no obedecer los mandamientos del Eterno. ¿Ah? A ver, ¿cómo le explicamos que con la muerte y la resurrección nació la iglesia y restituyó a Israel? ¿Cómo explicamos eso? No podemos explicarle de ninguna manera. ¿Ah? ¿Cómo le vamos a explicar a Yeshua que no guardamos el Shabbat porque la gracia abolió la ley y que el día fue cambiado por el domingo? ¿Cómo le vamos a explicar eso a Yeshua? No sé cómo ir a explicarle aquel día, porque nosotros no podemos cambiar. No podemos, eso es importante, María. Lo que está escrito a una manera que nosotros decimos, yo pienso esto, pero si está escrito, tú no puedes cambiarlo porque tú tienes un tal pensamiento. Si está escrito, más claro que el agua, puedo decir, más claro no puede estar. Si está escrito acá en la Torá, entonces nosotros no podemos cambiar conforme a lo que nosotros pensamos. Porque al final estamos como cambiando algo que está escrito y no de ninguna manera nosotros tenemos derecho a sacarle palabras o añadirle a la Torá, a la Santa Escritura. No podemos hacer eso de ninguna manera. Entonces, ¿qué explicación daremos aquel día? No sé. La pregunta, ¿cómo le explicas tú, Jan, cuando Yeshua dice que el Shabbat es eterno y en el milenio se va a seguir guardando y tú digas, es que el domingo era el día del Señor? La pregunta, ¿qué te enseñó? Mi pastor, no, mi teólogo. Entonces, esto es preocupante, porque esto es de salvación, hermano Jan. Mejor es estudiar bien. Por eso hay que estudiar muy bien. Ahora, para terminar, si usted, mi hermano, se considera hoy día un hijo de Dios que no guarda la ley del Eterno, este texto, quiero que me lo explique. Vamos al libro de Hebreos capítulo 8, verso 8, ¿ya? Porque dése cuenta que el nuevo pacto, como habla Jeremías capítulo 31, verso 31, el nuevo pacto, y Yeshua lo confirma en el libro de Mateo capítulo 26, verso 26,
no era para la iglesia, punto uno, sino era para la restauración de las ambas casas de Israel. Ahora, ¿cómo explicamos el libro de Hebreos capítulo 8, verso 8? Hebreos 8, capítulo 8 dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, o Adonai, dice, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ya. Entonces, aquí vemos claramente cómo nosotros, y el texto de Hebreo dice claramente, haré un nuevo pacto Con la casa de Israel. y la casa de Judá. Ese estudio lo hablamos la semana pasada y que fue un estudio de mucha bendición. ¿Ah? Ahora la pregunta, ¿cierto? El nuevo pacto se selló con ambas casas. Y nosotros para poder ser casa de Israel tenemos que guardar los mandamientos. ¿Ya? Tenemos que guardar los mandamientos. Bendito sea el Eterno. Yo este estudio, estos son algunos tips que la cual estamos nosotros enseñando a usted, mi hermano, usted pueda conocer bien qué es lo que es la raíz hebrea de la fe. La raíz hebrea de la fe enseña claramente el camino a Yeshua como el único mediador al Padre Eterno. Yeshua, el Mesías de Israel, porque su nombre trae la salvación, enseña y prolonga los mandamientos del Eterno con todo su corazón. Él nunca abolió la ley, al contrario la guardó. Usted puede leerla en el libro de Mateo capítulo 5 verso 17, y ahí habla que Yeshua no abolió la ley del Eterno, al contrario, la guardó y la preservó. Bien, hermanos, ya estamos en la hora. Bien, hermano Jan, para que se pueda despedir y enviar saludos. Espero que este estudio haya sido de bendición. Si este estudio fue de bendición, no dudes en escribirnos en nuestros correos que tenemos ahí, en nuestro correo, ¿cierto? En nuestro correo maranata.yashuavive@gmail, como también aguila@emunashalom.org. Tenemos nuestros correos para que usted pueda escribirnos. También tenemos que nuestras distintas plataformas de internet, como nuestra página de internet www.emunashalom.org. También tú puedas visitar nuestra página, todos los estudios. También tenemos estudios escritos que también tú puedes descargarlo de una manera gratuita. ¿Ya? También puedes ver nuestro estudio en el canal de YouTube. Tenemos más de 100 estudios para la bendición tuya y para que el Eterno pueda seguir enseñando las raíces hebreas de la fe. También tenemos nuestra página de Facebook, en Facebook Comunidad Emunah Shalom. Pon me gusta y también va a estar, ¿cierto?, atento a todo nuestro estudio y las transmisiones en vivo que estamos realizando. Bien, hermanos, gracias al Eterno por esta oportunidad, hermano Jan. Bueno, agradecemos al Creador por permitirnos estar aquí una vez más y que tengan todo un hermoso Shabbat en su hogar, en sus congregaciones. Y agradecemos una vez más al Eterno porque nos da esta oportunidad de estar junto a nuestro Roy acá. Somos parte de la comunidad de Emunah Shalom, de poder enseñar e impartir el mensaje de la Torá, porque es para salvación, también para el conocimiento de muchos. Damos saludos de este país de Chile a todas las naciones. Y deseamos que el Eterno nos siga dando vida y vida en abundancia, y guardemos siempre los mandamientos del Eterno. Y si queremos como ser discípulos del Mesías Yeshua, guardemos los mandamientos, que él lo guardó también. Fue un gran obediente a su padre. Bueno, también Yeshua era un judío, que él guardó los mandamientos. También el que él iba a la sinagoga se cubría con su talí, leía el libro de Isaías. También él estaba en el día Shabbat, obviamente, ahí congregándose. Entonces, damos saludos también a todos los que nos vieron en el día de hoy. Entonces, que el Eterno nos bendiga y esperamos seguir continuando adelante buscando la presencia del Creador. También un saludo para Verónica de España, se estaba olvidando. Que el Eterno también la bendiga a ella, que tenga una linda comunión también en las cosas del Eterno. Y el Eterno también bendiga a ella. Un saludo grande también para el país de España. Y también un saludo para los hermanos de nuestra comunidad Emunah Shalom, que están también, que nosotros nos congregamos también por Zoom y escuchando acá para allá como todos los días de Shabbat o día de reposo. Entonces, gracias Roy por esta oportunidad. No, gracias a usted, hermano Jan, por acompañarme. Quizás hoy día no estuve en mi ¿cierto? No estuve en mi biblioteca poniendo el mensaje,
Si no, hoy día estuvimos aquí en mi casita porque, date cuenta, tuvimos un día totalmente con mucha lluvia. Y estamos aquí al ladito del fueguito, tomando un cafecito, un tecito, agüita acá, ¿cierto? Damos gracias al Eterno por eso. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. También yo quiero dar algunos saludos, primeramente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, ambos, ¿cierto? A toda nuestra comunidad, Emuná Shalom, en especial a mis hermanos que siempre están presentes en nuestra comunidad. También el día de mañana, día sábado, nos juntamos por vía Zoom para escudriñar la palabra del Eterno, para escudriñar, ¿cierto?, las porciones de la Torá, las porciones semanales, que es la parasha. Quiero, sin antes de irme, quiero también, ¿cierto?, porque ya estoy en la hora, estoy pasado, ya estoy pasado la hora, y quiero dar gracias también a nuestros auspiciadores que cordialmente nos ayudan para poder seguir con el ministerio adelante. Saludos, ¿cierto?, a Provisiones Cecilia. Le tengo bendiga a Ruth Vega, ¿cierto?, su propietaria, que ella con su donación nos ayuda a que podamos seguir llevando el mensaje de la restauración de Israel y de todas las cosas. También, ¿cierto?, a la tienda de maquillajes Lía, también con su propietaria Javiera Poblete. Muchas gracias también a ellas por su bendición. Ya pronto vamos a hacer el spot publicitario para ella. También, ¿cierto?, a Miriam Sánchez y a cada uno que siempre nos colaboran con un granito de arena para llevar este mensaje poderoso a las naciones. Y gracias al Eterno, ¿cierto? Ya la próxima semana, bueno, ya tenemos un gran estudio que la gente no se puede perder. Este estudio se va a llamar El Judaísmo del Mesías, de Yeshua. Y vamos a entender, tengo una pizarrita mágica ahí que nos honró en la fiesta de Shavuot, una pizarra que vamos a enseñar, vamos a mostrar hebraísmo. Por favor, hebraísmo la próxima semana. Yo le invito a todos mis hermanos que estudien con nosotros, que la próxima semana vamos a estudiar, ¿cierto?, el nombre del Mesías. Vamos a escribirlo en la versión hebrea y usted va a conocer con mayor razón el nombre del Mesías. ¿Quién era más el Mashiach de Israel? ¿Quién es el Mesías de Israel? El Mesías judío. Su nombre, muchas cosas que vamos a comprender que usted quizás no sabía, la van a comprender la próxima semana. ¿Ya? No se olviden, tenemos en la próxima semana el judaísmo del Mesías Yeshua. Vamos a entender qué significa Yeshua, qué es lo que representa, ¿ya? Y vamos a entender, ¿cierto?, en qué tiempo de la historia fue cambiado por el nombre de Jesús, ¿ya? Así que, hermano mío, a todos un abrazo a la distancia, que tenga un Shabbat Shalom, ¿ya? Un Shabbat Shalom, un día de reposo a todos mis hermanos de las naciones, pastores, roes, moré, rabinos, a todos, ¿cierto?, también a la iglesia de Lota, iglesia de Coronel, a todos mis hermanos. Espero siempre seguir siendo un aporte para la enseñanza de la escritura de una perspectiva original. Bien, bueno, ya muchas gracias. Gracias. Toda Rabá, muchas gracias, y nos estamos despidiendo ya, y tengan todos un Shabbat Shalom muy bendecido en el nombre de Yeshua. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.